Ya, ahora sí. Buenas noches, chicas. Bienvenidas una vez más al APP de farmacología. Vamos a comenzar, bueno, terminar lo que estamos viendo ayer. Exactamente lo mismo. Lo vamos a ver, o vamos a terminar con el tema de farmacodinamia, que ayer nos enfocamos mucho en la parte de lo que son los receptores, ¿no? El día de hoy vamos a enfocarnos en lo que son los ligandos, ¿ok? Dentro de las claves principales que tienen que entender es que el ligando, como mencioné ayer, son como los fármacos, son como las mismas llaves que funcionan para abrir ciertas cerraduras. Las cerraduras en este caso va a ser comparado con los receptores, ¿sí? Receptores o dianas terapéuticas, que diana terapéutica es lo más general, porque dentro de la diana están los receptores, enzimas, y los canales, donde funciona todos tipos de fármacos. Ayer nos centramos mucho en lo que es el tema de receptores y hoy nos vamos a centrar principalmente en el problema o en el tema de los ligandos o las llaves que vamos a usar para abrir estas cadenas, estas cerraduras para tener un efecto fisiológico dentro de nuestro cuerpo. Así que vamos comenzando y vamos a hablar el día de hoy sobre la actividad intrínseca de un ligando. Ya, a ver, para comenzar vamos a definir lo que es un ligando. Es un término relativamente simple. Es una molécula que tiende a unirse a una diana terapéutica dentro de nuestro cuerpo y dentro de nuestro organismo y que por ende va a producir una respuesta biológica. ¿Ok? Así que la actividad intrínseca va a ser conocida como la capacidad que tiene este fármaco a unirse y generar una respuesta. Dentro de la actividad intrínseca hay dos principales factores. Existe el término que vimos ayer de afinidad más selectividad, que vimos que la afinidad es la facilidad de que tiene el fármaco para unirse y la selectividad es el medio por el cual el fármaco prefiere unirse a un receptor o a otro receptor. Es el primer concepto que vamos a tener y el segundo concepto que vamos a tener es la actividad intrínseca, que como ya había mencionado, es eh, la capacidad de tiene que cuando se une el ligando genere un efecto, ¿ok? Estos dos parámetros o estos dos factores, cuando están juntos, me va a producir la actividad intrínseca. Uy, ahora, ejemplo, ¿qué pasa? Digamos esto. Esa es la molécula X, ¿ok? Y tu cuerpo tiene un corazón, tiene un hígado y tiene un riñón. El riñón es así, ya, medio feo. ¿Qué pasa si esta molécula X tiene afinidad y selectividad, pero no tiene una actividad intrínseca? A ver, ya vamos a comenzar con la participación. María Arteaga, buenas noches, hijo. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame, ¿qué crees que pase si tu molécula tiene alta afinidad y alta selectividad, pero no tiene una actividad intrínseca como tal? No va a poder encajar con ninguno Sí de- encaja porque tiene selectividad. A ver, otra vez, reconstruye tu idea. Mm, si no tuviera, me dice alta, O sea, lo que sí tiene es selectivo. O sea, digamos, esta molécula es una molécula que trabaja en el corazón. ¿Ok? Pero lo que no tiene es actividad intrínseca, que la actividad intrínseca es la capacidad de generar un efecto. Entonces, ¿qué pasaría? entonces ninguno de lo que dibujó el corazón, ninguno reaccionaría, Claro, o sea, llega al corazón como tal porque tiene la selectividad, pero pero una vez que llega, no tiene efecto. no hace ¿Entiendes? ningún efecto. Sí, Ahora, ¿qué pasa si es al revés? ahí sí no encajaría. Claro, ahí sí no tendría como tal un lugar específico. O sea, puede llegar al hígado, que la molécula, como dijimos, que funciona únicamente en el corazón, o sea, en el hígado no va a hacer nada, no tiene ningún efecto. Es por eso que no funcionaría como tal. Sí, perfecto, María, gracias.
Entonces ya definimos dos cosas importantes, dos factores importantes que tienen que ver con la actividad intrínseca. Ahora, como el tema de hoy es específicamente de ligandos y sobre su actividad intrínseca, vamos a definir a la actividad intrínseca en dos principales factores, ¿ok? Bueno, eso lo hablé, que es un receptor, bueno, ya, eso lo hablé, ya. Los ligandos se van a distinguir o directamente la actividad intrínseca se separa en los agonistas y en los antagonistas, ¿ok? Los agonistas, como su nombre dicen, son moléculas que se unen a un receptor, lo activan y producen un efecto, ¿ok? O sea, tienen tanto el efecto de afinidad, selectividad, como el efecto de actividad intrínseca, ¿ok? Estos son los que me producen un efecto y es un efecto diferente a cero. Este concepto lo vamos a ir estudiando, ¿ok? Es un efecto que es diferente a cero, ¿ok? Porque si fuera cero es que no tiene ningún efecto como tal. Y es por eso que existe el antagonismo. El antagonismo les va a hablar de que es una molécula también que se une a un receptor también, pero lo que no tiene es una actividad intrínseca. O sea, una vez que se une con el receptor, no hace nada, sino más que todo lo que hace es bloquear al receptor para prevenir o reducir un efecto que ya tiene. Es por eso que el antagonista se conoce que por triterio es una molécula que sí tiene un efecto igual a cero. O sea, únicamente se une y no hace nada más. ¿Ok? Es su única función unirse. ¿Dudas sobre agonistas y antagonistas? Porque es lo que vamos a ver por toda la clase. ¿Sí? Un pulgar arriba o un pulgar abajo. Si no entendieron. Si no lo repito 20 veces. Ya. Con el on la tengo suficiente. Gracias. Ahora, para ir ya ampliando más los conceptos, vamos a ver tipos de agonistas. ¿Ok? Los agonistas se dividen en tres. Los agonistas completos, o también conocido como el agonista pleno, es aquel agonista que tiene un efecto del 100%. ¿Ok? Tiene una actividad intrínseca del 100%. También puede decirse que es la máxima respuesta biológica posible. Este 100% en muchas literaturas lo van a conocer una respuesta, una actividad intrínseca igual a uno, ¿ok? Así que no se asusten si ven 100% o ven uno. Es lo mismo. Pero siempre lo que se dice es que va a alcanzar el 100% del efecto, ¿sí? Fabiana, tu micrófono está prendido. ¿Quieres decir algo? Ay, no, perdón. Tranqui, tranqui, no te preocupes. Y por contrario tenemos el agonista parcial. El agonista parcial es toda aquella molécula que también tiene un efecto positivo, pero el único problema es que el agonista parcial tiene un efecto menor al 100%, pero mayor a 1%. Entonces, bajo el mismo criterio, el efecto es menor a uno, ay, es menor a uno, pero mayor a cero. ¿Ok? Nunca llega a cero porque si es cero, recordemos que es un antagonista. ¿Ok? Siempre que diga cero, acuérdense que es un antagonista, porque únicamente se une al receptor y no hace nada más. Y el contrario, el que tenemos que ver es el agonista inverso, que este es un receptor curioso como tal, ¿ok? Porque tiene alta selectividad, tiende a producir un efecto, pero el efecto que produce es menor a lo normal. O sea, es menor a la respuesta conformacional de la misma célula. Ejemplo simple. Ya, Fabiana, ¿cómo está de castigo? Fabiana, ¿estás? Sí. ¿Qué tal, Fabiana? Buenas noches. ¿Recuerdas qué hacen las células beta del páncreas? Lo de la insulina, ¿no? Perfecto. Imagínate esto. La célula beta del páncreas normalmente secreta 5 insulinas por día. ¿Ok? Eso es Ujú. lo normal. Si tú das un agonista completo o un agonista total que se una, por ejemplo, acá,
La célula beta del páncreas, en vez de 5, va a producir 10 al día. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué? 6, 8, 10. Ahora, ¿qué pasaría si tú le das un agonista inverso? Dime tu idea. Em, Ay, sí sabía esto, justo lo expuse el ciclo pasado. Tú puedes, dalo todo. Este, lo que hacía creo que era que, o sea, era más difícil que produjera más, pero no afectaba. eh, Te estás confundiendo con un antagonista alostérico. Eso lo vamos a ver luego. Mira, te explico simple, o sea, no te enredes tanto. Si lo normal es que la molécula fabrique 5 al día, ¿qué pasaría si das un inverso? O sea, un agonista que haga que tu respuesta normal disminuya. ¿Cuánto fabricas al día? ¿Ves? 3. Perfecto. 3 o 2 y hasta uno. Eso es lo que significa un agonista inverso. O sea, que la respuesta normal de la célula disminuya a tal punto que se vea un efecto inverso. Es por eso que la comparación está en que los agonistas completos y parciales siempre van a ser mayor al 1%. En cambio, el agonista inverso se dice que es un efecto menor al 1%. Ahora, si es menor al 1%, ¿por qué se le considera agonista? Porque el criterio está en que tiene que ser diferente a cero. Si es diferente a cero, obligatoriamente es un agonista. ¿Ok? Gracias, Fabiana, y no te preocupes. ¿Dudas sobre los agonistas o se entendió? Sí, 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 sí. Un check para arriba, un check para abajo. Ya, confiaré en ustedes porque lo vamos a ver luego. Así que si no entendieron, les voy a llamar y no van a saber y me voy a molestar. Ya, ahora vamos a ver los antagonistas. Igual, los antagonistas y los agonistas son tres en su tipo. ¿Sí? Vamos a comenzar con los antagonistas. Como bien dijimos varias veces, los antagonistas son únicamente se unen con el receptor y no tienden a producir un efecto. Únicamente bloquean al receptor o bloquean a la célula. Es por eso que su respuesta intrínseca o el valor que generan es igual a cero. Ahora, bajo ese concepto, existen dos tipos de antagonismo. El antagonismo por receptores y el antagonismo sin receptores. El más común y el más estudiado y el que les van a preguntar es el que depende de los receptores. El que depende de los receptores hay dos tipos. El que tiene un sitio de unión activo y el que es unión alostérico. Vamos a comenzar con el sitio de unión activo. El sitio de unión activo se divide en reversible y irreversible. Esto es como un juego, la verdad, de reversibilidad y irreversibilidad. El reversible se conoce como el competitivo y el irreversible como el no competitivo. Suele ser tedioso, ¿no? Cuando se explica de que acá hay dos, acá hay dos, acá hay dos. Como ejemplo lo van a entender más fácil. Para entender el antagonismo competitivo tienen que entender algo. A ver. Ya, mi célula va a ser todo esto de acá. Acá está el receptor, un receptor, dos receptores, tres receptores, cuatro receptores, cinco receptores. Cinco receptores. Ahora, para entender el antagonismo competitivo, vamos a entender primeramente una cosa. Es una molécula que se une al mismo sitio activo que un agonista y va a competir por el receptor. En otras palabras, es una molécula que compite con otra molécula para llegar a este sitio de acción, ¿ok? Que en este caso es este receptor. En este caso podemos hablar de que los rojitos son los antagonistas y los azulitos son agonistas. Y ambos van a competir por el mismo sitio de acción, ¿ok? Que es este de acá.
Igual que está acá, está acá, está acá, está acá. Ahora, ¿por qué yo digo que compiten por el sitio de acción? Porque si yo aumento el porcentaje de agonistas, el porcentaje de unión de agonistas va a ser mucho mayor. O sea, al final el que tenga mayor cantidad es el que va a prevalecer en estos receptores. ¿Sí? En cambio, acá como el antagonismo es menor o las moléculas antagónicas son menores, se van a desplazar. Al final va a depender directamente de qué cantidad hay de cada uno que ganen esta batalla para unirse a este receptor. ¿Sí? Imagínate esto. Si el antagonista está unido acá, que son dos moléculas únicamente, si aparecen más agonistas, digamos unos 20, unos 30, unos 50, por cantidad y por porcentaje, al final estas moléculas se van a unir, o sea, se van a ir y únicamente van a quedar los agonistas que van a llenar todos los receptores. ¿Sí? Y los antagonistas pues quedan sueltos. Es por eso que se dice que compiten por el sitio de acción. ¿Sí? ¿Dudas sobre el competitivo? No, 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 ya, no. Listo. El término es simple. Compiten por un receptor. Ahora, el problema está en el no competitivo. ¿Qué pasa con el no competitivo? El no competitivo directamente vamos a pensar que son como antagonistas que son medio picones, medio que no se dejan. ¿Por qué les digo que son medio picones? Porque una vez que el antagonismo no competitivo se une al receptor, por más de que el agonista tenga 1 millón de moléculas, no lo puede desplazar. ¿Ok? Nunca lo va a poder desplazar. Entonces, José pregunta, ¿cómo es que el antagonismo de esta molécula se disuelve? Porque al final sabemos de que nada es para siempre. O sea, ningún efecto al final dura para toda la vida. Entonces, ¿cómo sé que este antagonismo no competitivo se va a ir de esta célula? Simple, nunca se va. Esta molécula, el antagonismo no competitivo, es tan fuerte, se une tan fuerte a la célula, que va a esperar o que el receptor mismo que está acá se destruya, o va a esperar tanto a que la molécula misma o la célula se muera. Pero hasta que ninguno de estos dos efectos pase, este antagonismo no competitivo, esta molécula no competitiva, no se va. No, no se va a ir nunca. Siempre va a quedar ahí. Entonces, por más agonistas que yo ponga también, por más porcentaje de agonista, tampoco los van a poder desplazar. Es por eso que dentro de los principales ejemplos que les van a hablar de práctica de los antagonistas no competitivos está la aspirina. ¿Quién de acá toma aspirina o su papi toma aspirina? Levante la mano. Uy, ¿nadie toma aspirina? Mi papi toma aspirina. Bueno, la aspirina es un tipo de molécula no competitiva porque se une a las plaquetas, ¿ok? Se une a las plaquetas y de las plaquetas nunca se va. O sea, las plaquetas que tienen funciones de construir lo que es ay, ¿cómo se llama? Ah, para la formación de trombos ante los infartos. Son precursores de lo que son los émbolos y lo que son los trombos ateromatosos. Entonces la aspirina me funciona mucho en eso. Inhibe la función de la plaqueta para la formación de trombos y hasta que la aspirina, o bueno, mejor dicho, hasta que la plaqueta no se muera, que es un periodo de 10 a 7 días, no va a recuperar este efecto. Es por eso que la aspirina se toma en una sola dosis, menor a 100 miligramos, y es solamente en las noches. ¿Ok? Más que todo es por este efecto. Y la plaqueta, bueno, la aspirina, como nunca se va, es un efecto que queda constante. Ahora, ¿dudas sobre el competitivo y el no competitivo? ¿No? ¿Todo bien?
Pobre que les pregunte luego y no sepan. Pobre de ustedes. Ya, seguimos. Ahora sí vamos con el antagonismo alostérico. Que a mí no me gusta llamarlo alostérico, pero los libros lo llaman alostérico. A ver, vamos a llamar a alguien. Aloner, ¿estás? Buenas noches. Sí. Aloner. Se te escucha bajito, creo. No se te escucha, Aloner. Te doy chance si no, esta vez. Mm, ya, tranqui, Aloner, no. Creo que tu audio no funciona mucho. Tranqui, no te preocupes. Tristina Vargas, ¿estás? Sí, estoy. Buenas noches, Cristina. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Tranquila? ¿Todo bien? Sí, estoy comiendo. Está bien, no te preocupes. ¿Qué entiendes por una unión alostérica o algo alostérico? Si no sabes, no te preocupes. Mm, Dime que no sabes. Yo no te jalo, allá. por si acaso. Bueno, En práctica sí, acá no. bueno, me suena como a las enzimas, eh, ¿Ya? cuando, como, como si fuera otro lugar donde se puede ubicar la, Perfecto. la molécula, ¿no? Como en esos sitios alostéricos donde hay algo así, no, Ya, no, ya. todavía me falta ubicarlo en mi cabeza. Nada, tranqui. Vas bien. La idea está bien. Es una unión diferente al sitio habitual. Acá cuando hablamos de sitios activos, hablamos mucho de los receptores que se unen al mismo lugar. En este caso, cuando hablamos de un alostérico, hablamos de un receptor diferente. Ahora, ¿por qué se le llama antagonista alostérico? Porque tiene una unión diferente y la molécula también es diferente. Ahora, el antagonista alostérico no es que de por sí bloquee la entrada de una molécula, sino más que todo es que modifica la respuesta biológica de la misma célula. José, no te entendí nada. Ya, más simple. Imagínate que acá, que es el sitio de unión alostérico, se une una molécula, ¿sí? Esta es la molécula alostérica. Y una vez que ésta se una, va a cambiar conformacionalmente todos los procesos, todos los procesos de esta célula, ¿ok? Lo va a hacer de forma distinta y por eso se le dice que es un antagonismo alostérico. Se une a otro lado, pero lo que hace más que todo es que modifica el efecto biológico de la molécula, no es que bloquea el efecto. José, entonces, ¿por qué es un antagonismo? Si tú me dices que modifica el efecto, no que de por sí lo bloquea, ¿por qué se le considera un antagonista? Porque recordemos, dentro del concepto de antagonismo, hablamos de que es una molécula que da un efecto igual a cero. El alostérico no me da un efecto, o sea, tiene un efecto igual a cero. Lo que hace es modifica el efecto de otras moléculas. Es por eso que cumple con el criterio de ser un antagonista. Y por eso se le considera un antagonista, ¿ok? Pero de por sí es que modifica la respuesta biológica. Ejemplo simple, las benzodiazepinas. Benzodiazepinas, los BZD. ¿Para qué sirven? Para dormir. O como un sedante. Ahora, estas benzodiazepinas normalmente dentro de nuestro sistema nervioso central son alostéricos. ¿Por qué? Porque al final del día, en nuestro sistema nervioso central, que lo vamos a ver conmigo dentro de 3 clases, creo, hay un receptor llamado el receptor GABA, que lo han visto en fisio. El receptor GABA normalmente lo que permite es la entrada de cloro. Si entra el cloro, que es una molécula con carga negativa, lo que hace es hiperpolariza, o sea, relaja a la célula.
La benzodiazepina se une a un sitio diferente del neurotransmisor GABA. Ay, la benzodiazepina se une a un sitio diferente, por ejemplo, por acá, y lo que hace es que GABA esté más activo de lo común. Si está más activo, permite mayor entrada de cloro. Si hay mayor entrada de cloro, pues hay más efecto sedante y más efecto para dormir. O sea, de por sí tiene un efecto modulador porque modifica la respuesta biológica de la célula. Así se define el agonismo alostérico. ¿Sí? Y por eso se le considera como no competitivo. ¿Por qué no competitivo? Porque no compite por un receptor, sino que tiene su propio receptor aparte. ¿Dudas de antagonismo según receptores? Ah, ¿o todo claro? Ay, Diosito. Ya, todo claro, perfecto. Ahora hablamos del antagonismo que no depende de un receptor. Vamos a hablar de los antagonismos químicos y los antagonismos fisiológicos. ¿Quién de acá es alérgico? O nadie es alérgico ahora tampoco. Oh, pero ustedes que nadie es alérgico. Nadie es alérgico tampoco. Ya, listo, les vamos a traer, Ah, ¿ya? un poquito, Un poquito. ¿A qué? un poquito. Picaduras. Pero creo que ¿Te eso es llegó, normal. te llegó a dar algún tipo de shock No, alguna no, vez? no, por eso digo un poquito, o ¿Sabes? sea, ligero. ¿Sabes el tratamiento del shock? Lo primero que se hace. En Eh, películas hay. Adrenalina. Perfecto. ¿Sabes qué es el shock por picaduras? Es un efecto inmunológico por qué moléculas, ¿sabes? Te Eh, doy una pista. Comienza con H. Histamina. Perfecto. La histamina. La histamina normalmente a grandes cantidades en tus bronquios lo que hace es que lo cierran. Cierran el bronquio. Si cierran el bronquio, pues no respiras. Entonces, la histamina actúa a nivel de receptores H1. ¿Por qué crees que se le dé adrenalina? Fabiana, tú misma. Adrenalina. Ay, no. ¿Qué efecto tiene la adrenalina? Si este cierra, la adrenalina Broncodilatación, ¿no? abre. Perfecto. Ujú. Ya. Pero ¿a través de qué receptor? H1, Eh, Beta 2. beta 2. Ay, ya. Perfecto. Entonces, el efecto contrario que vemos acá no es porque actúen en el mismo receptor. Actúan a niveles diferentes, pero a esos niveles diferentes, el efecto que buscamos, el efecto que se ve, s- se contrapone. ¿Ok? Y al contraponerse los efectos, se anulan. Es por eso que hablamos de un antagonismo fisiológico, según los efectos que hay. Perfecto, Fabiana, gracias por tu participación. Ahora seguimos con el químico. El químico es más curioso, diría yo, porque nos habla que directamente el químico es ¿cómo hablarlo? Es como ya, es como que estas dos moléculas dentro de tu cuerpo se unan y sean neutralizadas. Pero este químico sí tiene contacto. A través de un receptor, no. Tienen contacto directo. ¿A través de qué? Principalmente la sangre, o sea, vía hematógena. Hematógena. Sí, es el principal ejemplo. O sea, una vez que estas dos moléculas llegan a tu sangre y se tienen en contacto, uno de los grandes ejemplos es la protamina con la heparina, que la heparina, bueno, como dato tiene que saber que la heparina es un ácido, ¿ok? Y la protamina es una base. Cuando se encuentran a nivel plasmático, ambas se anulan, pero es por efectos de pH, ¿sí? Forman un complejo inactivo a nivel de la sangre y hace que el efecto anticoagulante que tiene la heparina sea diluido y no tenga un efecto como tal.
O sea, hablamos de una neutralización directa por contacto directo dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? No es a nivel de un receptor. Acá no hablamos de receptores, sino hablamos de un contacto directo de dos moléculas, ¿sí? ¿Dudas sobre antagonismo no ligado con receptores? Ay, Diosito. Mm, Perdón, ¿podrías volver a repetirlo de químico? Ya, no te preocupes. El químico, otra vez. El químico te va a hablar principalmente de que es un antagonismo por combinación de dos sustancias activas dentro de tu cuerpo. En este caso, si hablamos de una sustancia ácida que funciona en un medio ácido y que depende de un medio ácido, si lo combinas con una molécula que es una base, o sea, su pH es mucho mayor que este ácido, si se combinan dentro de tu cuerpo, el efecto va a ser neutralizado. El principal lugar donde tienen estas combinaciones o se suelen juntar es por vía sanguínea, vía hematógena. Por eso les decía, el principal ejemplo que tienen que tener en cuenta es la heparina. La heparina es conocido como un anticoagulante que se da luego de la formación de trombos. Es más que todo para prevenir nuevos trombos o nuevos ateromas. Entonces, la heparina depende que su lugar de acción esté ácido y depende su absorción de un medio ácido. Si tú le das una molécula que va a llegar a la sangre y que va a ser una base, o sea, va a hacer que tu cuerpo esté alcalino, y no ácido, pues el efecto va a ser neutralizado y de por sí la heparina no va a tener efecto. Es por eso que el efecto químico se habla de un contacto entre ambas sustancias dentro del cuerpo y una vez juntas, pues no van a tener efecto porque se neutralizan. A diferencia del fisiológico, hablamos de efectos opuestos, ¿ok? Son efectos opuestos. Uno cierra y otro abre. O sea, no llegan a interactuar como tal, sino que tienen efectos opuestos. Y también tienen que tener en cuenta que no es dependiendo a un receptor como vimos acá. Acá hablamos de receptores, ¿no? Que se une, que no se une, que se une a este otro sitio, no. El químico es un contacto directo y que ambos se neutralizan. ¿Ahora sí mejor? Sí, ahora sí, gracias. Perfecto. Seguimos. De esta diapo, dudas porque es la diapo más importante y la que más se tiene que saber, la verdad. Porque durante todo el curso van a hablar de esta diapo. Sí, creo que no. Creo que con los ejemplos y con todo el esto ya, creo que se entendió bastante bien. Acá vamos a ver más que todo comparaciones, definiciones y en caso no quedaron claras porque al final la teoría y las definiciones siempre son importantes, ¿sí? Lo mismo que hablamos, el agonista completo habla de una activación completa del receptor, ¿ok? Generando una respuesta máxima posible. Lo mismo que hablé, el efecto o la eficacia es del 100%, es lo máximo posible, ¿sí? Acá el efecto ya, ese no importa. El parcial, lo mismo, solamente que tiene el efecto mayor a uno pero no, mayor a cero pero menor a uno, ¿ok? Y activa a un receptor de igual forma, solamente que no de la misma forma que un completo. Y el inverso, como vimos, es que disminuye la actividad basal de un receptor. O sea, si la molécula está hecha para producir cinco enzimas de algo, el agonista inverso va a hacer que la molécula produzca únicamente dos. ¿Ok? Por eso se conoce que es un efecto menor a cero. O sea, no es que produce cero, sino que produce menor a lo que está acostumbrado, menor a su actividad basal. ¿Sí? Y en antagonismo, pues lo mismo que vimos hace rato, ¿no? El competitivo y el no competitivo. El competitivo es el que va a competir directamente con el antagonismo por el sitio de acción o el receptor, ¿ok? Compiten por el lugar de acción. Si hay más antagonista, pues se unen los antagonistas. Si hay más agonistas, pues se unen los agonistas. Es por eso que se habla de una competición de quién hay más y quién hay menos. Ahora, el no competitivo te habla principalmente que se une de forma irreversible. O sea, una vez que se une, nunca más se va. ¿Sí? Haciendo que el efecto máximo que pueda producir la molécula disminuya porcentualmente. Y no es que va a competir con otras moléculas. Va a esperar que la molécula o se muera o que el receptor ya no funcione para no tener ese efecto.
¿sí? Y por último tenemos el alostérico que también explica. Se une a un sitio diferente, pero más que todo produce una, una modificación en la respuesta biológica de la célula, ¿sí? Y se une a un sitio distinto al sitio activo normal. Y lo que hace es modula. Ya, de esto creo que todo bien. Igual tienen, bueno, tienen el PPT, si en caso lo quieren leer más detalladamente. Ah, de acá, de acá, de acá, ¿qué tienen que ser de acá? Ah, ya. Tablas que más que todo tienen que tener en cuenta. Digamos que este es el punto en donde se da el fármaco, ¿no? Los agonistas completos, como ya hemos visto, alcanzan el 100% del efecto, obligatoriamente. El parcial, menos del 100%, pero más del cero. El agonista inverso es menor a la respuesta basal. O sea, lo basal o lo normal es que esta molécula, a ver, por idea es que tenga un porcentaje de acción de 12%. Menor al 12% es lo inverso, ¿ok? Lo más cercano al cero, ¿sí? Producen una respuesta, lo mismo que dice acá. El agonista inverso produce una respuesta por debajo de lo basal, o sea, por debajo de lo que es normal para dicha molécula. Más imágenes, el completo que produce lo más por ciento, el parcial que está entre esos dos y el inverso que está acá. Este es el antagonista que principalmente, como vimos, el antagonismo es lo más cercano a cero, ¿sí? Que el efecto tiene que ser casi prácticamente cero para considerarlo un antagonismo porque hablamos de un bloqueo del receptor, para que el receptor no se active y para que la molécula no sufra con otras moléculas. Esto ya no, bueno, son imágenes más que todos. Ya, ahora sí, un poco de teoría, ¿sí? Quiero que recuerden estos términos que vimos ayer y vimos, hoy también al comienzo vimos un poco. No les expliqué tanto, pero sí recuerdo que les hablé bastante. Afinidad, lo que vimos ayer. Capacidad de que un fármaco se una con un receptor. Selectividad, capacidad de acoplarse a un solo grupo específico de receptores. Y que sea específico es que el fármaco distinga a unirse a un solo receptor. ¿Sí? Todos son conceptos que vimos ayer. El único nuevo que vendría el día de hoy sería la actividad intrínseca, que es la capacidad del fármaco para modificar y desencadenar una respuesta. O sea, prácticamente nos habla de fabricar o generar una respuesta, ¿no? Producir un efecto. Todo lo que ya hemos visto, no es nada que no haya hablado ya. Son conceptos que ya hemos visto, pero igual son importantes que los entiendan porque los vamos a usar en un ratito. Pero antes de eso, les quiero hablar de dos síndromes que se suelen tener en cuenta mucho cuando ya tomas fármacos de forma crónica. El primer síndrome que les vamos a hablar es el síndrome de desensibilización. ¿Ok? Acá voy a pedir... No, acá no, para el ejemplo. Cuando yo hablo de desensibilizar, hablo principalmente de la pérdida progresiva de la respuesta de un receptor a un ligando. En pocas palabras, hablo de que cuando tú das de forma continua un fármaco, progresivamente el efecto de este fármaco disminuye. ¿Ok? Por eso se dice de que el receptor pierde la capacidad de una respuesta al ligando, a pesar que el ligando esté. Porque de por sí el cuerpo se acostumbra que esté ese ligando. Entonces el cuerpo interpreta que necesita más fármaco, más fármaco, más fármaco, más dosis para que haya el mismo efecto. ¿Sí? Es por eso que acá existen dos conceptos. La desensibilización, nacen dos conceptos, la taquifilaxia y la tolerancia. Cuando hablamos de taquifilaxia, la taquifilaxia nos habla de un proceso de desensibilización rápida, ¿ok? Es la forma más rápida de la pérdida de la eficacia de un fármaco. Acá hablamos de un proceso de horas principalmente, horas a días, pero no más de eso, ¿ok? Es un proceso muy rápido que se da en periodos muy cortos, o sea, es la desensibilización de un receptor en un periodo muy corto. Fin. Tolerancia. La tolerancia ya nos habla de una disminución gradual
del efecto de un fármaco de forma crónica. Este sí nos va a hablar principalmente en días hasta meses. ¿Sí? Ahora, hay dos tipos de tolerancia. La tolerancia cinética y la tolerancia dinámica. La tolerancia cinética es que el cuerpo, prácticamente el cuerpo lo que hace es o metaboliza el fármaco más rápido o lo empieza a eliminar más rápido. Entonces, cuando yo hablo del metabolismo o la eliminación, hablamos de dos fases importantes dentro del ADME. Entonces, se puede decir que las concentraciones del fármaco disminuyen de mayor, bueno, disminuyen de forma exponencial, ¿ok? Porque eh, el cuerpo se acostumbra, no, el cuerpo tiende a eliminar de forma más rápida, pero ya es por un proceso de desensibilización. Ahora, ¿a qué nos referimos con desensibilización dinámica? La tolerancia dinámica nos habla principalmente que la célula como tal pierde el efecto. En este caso, hay muchas formas de que la célula pierda el efecto. Dentro de las principales está que la célula, esa es tu célula, digamos que la célula tiene, ah, ya, tiene tres receptores. Si tú das de forma constante fármacos que se unan a estos tres receptores, pues la molécula también se cansa. Es por eso que de los tres receptores en un tiempo únicamente va a haber dos. Si hay dos receptores de lo que eran tres, ya hablamos de un efecto del 66%. Ahora, si sigues dando más fármaco, otro receptor desaparece. Y ahí sí hablamos de un efecto del 33%. Entonces vamos a hablar de efectos propiamente de la célula que van a perder cierta afinidad por el fármaco. ¿Sí? Es por eso que hablamos de procesos dinámicos y acá de procesos cinéticos. Esto depende de metabolismo y eliminación y esto depende de la misma molécula, de la actividad intrínseca que pueda tener la molécula con ciertos estímulos. ¿Sí? ¿Dudas sobre desensibilización? Porque esto sí preguntan, por si acaso. Han preguntado Mm, taquifilaxia y tolerancia. Dime. desensibilización. ¿Vendría a ser lo mismo que resistencia entonces? Claro. O sea, ¿resistencia a qué te refieres? Resistencia a un Es fármaco no que a existe veces como se tal. tiene, ajá, se tiene ese término coloquial que dicen como que "Ay, sí, le tiene resistencia al fármaco porque se automedicó mucho". Y No, no, creo que no, no no, es no, 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 el no, no, término no, correcto, no. ¿verdad? No, no, no. Cuando ese término, cuando está refiriendo es a la patología. Cuando hablamos de resistencia a un fármaco, hablamos de que principalmente el patógeno ya ha estado tanto tiempo expuesto a ese fármaco que el patógeno mismo desarrolló una resistencia. Ejemplo, Ah, ahorita yo estoy llevando este infecto y en infecto se nos habla mucho de TBC. El TBC en el Perú es tan resistente a tantos fármacos porque el TBC fue tratado con tantas formas que directamente el fármaco aprendió a ser resistente a estos fármacos. O sea, no es que el patógeno, no es que, o sea, no es que tu cuerpo mismo diga, ah, ya, voy a ser resistente a este fármaco porque sí. No, es el patógeno el que se vuelve resistente. No es un proceso de desensibilización, eso sí, no. Es decir, son dos términos distintos. ¿Sí? ya entiendo mejor ahora. Gracias. Ya. Seguimos. Hablamos de ahora síndrome de abstinencia, que yo supongo que, bueno, no está Onofrio el día de hoy, pero Onofrio entendería esto. La abstinencia principalmente nos habla de síntomas físicos, psicológicos, sociales que aparecen luego de interrumpir bruscamente un fármaco que tú ya estás acostumbrado a tomar. Digamos que tu cuerpo se acostumbra a muchas cosas, ¿ok? Si tú das de forma constante, de forma crónica, un fármaco, el cuerpo mismo se acostumbra de que el fármaco siempre esté presente en tu cuerpo. Si tú rompes esa cadena de forma abrupta, haces que tu cuerpo sienta que le falte algo. Es por eso que se generan síntomas o, claro, síntomas a la falta o a la deficiencia de esta sustancia. Y acá es donde nace el principal ejemplo.
Vamos a hablar de un caso clínico. Ya, Cristina, justo saliste premiada. Ay, Ya, mira, te voy a plantear un caso clínico y solo usa la lógica. No te pido nada fuera de lo común. Vamos a hablar de un señor, 40 años, tiene una hernia y tiene ya un dolor crónico. Digamos que está tratado con morfina, 40 miligramos al día, todos los días de forma constante, pero detecta que luego de 2 meses de tomar la morfina, siente menor el efecto porque le duele más. ¿A qué proceso estamos hablando? mm, de sensibilización. ¿Taquifilaxia Mm, o tolerancia? como dijiste, meses, sería tolerancia. Perfecto, porque el cuerpo principalmente eh, empieza a desarrollar cierta desensibilización por los receptores de morfina, que en este caso son los receptores Mu. Entonces, digamos que la secuencia de la enfermedad, el chico decide ir al médico. El médico, pues, como todo genio, le dice, pues, si eres, o sea, si generas una tolerancia, pues toma más fármaco. De lo que tomaba 40 miligramos al día, pasa a tomar 80 miligramos al día. Uy, 8 no, 80 miligramos al día. Digamos que cada pastilla cuesta 2 soles. Entonces, ahorita va a tener que gastar 4 soles en pastillas y el chico al mes únicamente gana 50 soles. No, 50, 2 meses, no, 2, 30, 60, ya. Gana 80 soles. Cristina, ¿cuánto gastaba antes el chico? Si el mes tiene Mm, 30 días, claro, 30 días y acá 30 días. ¿Cuánto gastaba antes? ay, wait, ¿cuánto gastaba por día? Claro, si la pastilla cuesta 2 soles y son 30 días. Ah, gastaba 60. El chico gana 80 soles, o sea, puede cubrir ese gasto, ¿no? Pero Ujú. ahora que el médico le dijo, compra ahora 2 pastillas porque tienes que usar 80 miligramos, o sea, el doble. ¿Cuánto gasta ahora el chico? Gasta, wait, 120, ¿Le pero sí alcanza? pasa. No, va a quedar en la Entonces ruina. el chico, ¿qué va a hacer con el fármaco? ¿Vas a seguir tomando o no lo va a seguir tomando? No lo va a seguir tomando, al menos Entonces no vamos en a tener un, como le dijo, vamos a tener un proceso de abstinencia, abstinencia. ¿Por qué? porque lo va a suspender de manera brusca porque ya no va a comprar nada. Exacto, perfecto, Trisina. Son conceptos simples, son conceptos lógicos, que si los entienden con ejemplos, si los entienden con casos clínicos, se les va a quedar más fácil. Sí, al final del día siempre soy de la idea de que fármacos se enseñan con ejemplos, porque si ven puramente teoría o libro, o se aburren o no lo entienden. Yo era así, la verdad, pero bueno. ¿Dudas de definiciones? De esa parte de definiciones. ¿Cuánto queda? Un, dos, ya, queda poco. ¿Dudas? Si no, seguimos. Creo que me pasé un poco largo. Sigo sin. Listo. Sigo. Ya. Ahora vamos a hablar de. Ayer recuerdo que hablé de los factores, de un factor dinámico relacionado con dosis y la respuesta. Les llegué a mencionar que está relacionado, que a mayor dosis hay más respuesta del cuerpo o mayor efecto en el cuerpo. Y ahí les dije, vamos a leer dos definiciones. Vamos a leer lo que significa potencia y vamos a ver lo que significa eficacia. Ahorita vamos a ver estas dos cosas, pero antes tenemos que entender de que la dosis respuesta ¿cómo decirlo? Es un parámetro dentro de la dinámica que va a evaluar
cómo cambia el efecto de un fármaco al modificar su dosis o al modificar su concentración misma dentro del cuerpo. ¿Sí? Vamos con conceptos simples. Primero, vamos a ver la potencia. La potencia quiere decir que se refiere a la cantidad de fármaco necesaria para producir un efecto determinado. José, no te entendí. Ya. Ejemplo. Digamos que... eh, ¿cómo le explico? Ah, ya. Yo y acá va a estar mi mejor amigo que se llama Pavel. ¿Ya? Ambos somos personas distintas y a ambos se nos da... eh, no, se nos da... ¿Qué se nos da? Ya. Se nos dice que tenemos que aprender un tema, el 50% de un tema. ¿En cuánto tiempo cada uno puede aprender el 50% de un tema? ¿Ok? Yo, como soy una persona que le cuesta estudiar, tiende a tener más tiempo para estudiar. Yo normalmente, para aprenderme el 50% de un tema, yo demoro un aproximado de 6 horas. ¿Ok? En cambio, mi mejor amigo, como es un megamente, para que él aprenda el 50% de un tema, lo hace únicamente en 2 horas. ¿Sí? Así que vamos a hablar principalmente acá de quién es más potente. O sea, quién aprende el tema en menor tiempo. ¿Yo o Pave? Alondra, ¿puedes escribir por el chat? O ya te fuiste a cenar. ¿Tengo el chat acá? Sí, tengo el chat acá, como Doctor House. Pavel, perfecto, Alondra, gracias. Porque Pavel lo hace en menos tiempo. En potencia, vamos a hablar principalmente, acá está, de la dosis que necesita un fármaco para llegar al 50% de su concentración mínima. Cuanto menos dosis necesite, vamos a hablar de que el fármaco es más potente, porque necesita menor cantidad de dosis. Esta es una dosis, esta es una dosis, de esta menor cantidad de dosis para provocar el 50% del mismo efecto. ¿Ok? Lo mismo que les puse acá. La potencia es la dosis o la concentración de un fármaco necesaria para producir el 50% del efecto máximo. Así que acá sí vamos a hablar de un efecto de dosis. La potencia siempre depende de una dosis. Gracias, Alondra. Ahora, la eficacia. La eficacia sí es más simple de entender. La eficacia es la capacidad máxima de un fármaco para producir un efecto. ¿Ok? Otro ejemplo. Este soy yo y acá está mi mejor amigo Pavel. A ambos se nos da un tiempo de 3 horas para aprender un tema. ¿Ok? Yo en 3 horas puedo aprender únicamente el 40% de un tema. Mientras que Pavel en 3 horas puede aprender hasta el 75% de un tema. En este caso, como hablamos de la capacidad máxima, ¿quién es más eficaz? Alondra, ¿sabes quién es más eficaz? ¿Yo o Pavel? En 3 horas para que aprenda uno de estos. Se fue por su cena, Alondra. Ya nos dejó ya. O le damos chance. Pavel también, claro. Perfecto. Porque Pavel, o sea, ya no vemos la dosis. Acá vemos únicamente la capacidad o el efecto máximo que puede producir cada uno independientemente de la dosis que se nos va a dar. En este caso, yo llego únicamente al 40% con una dosis determinada y Pavel llega hasta el 75%. Es por eso que acá se compara los fármacos, pero se compara con el efecto máximo que pueda causar cada uno. Alondra, gracias por tu participación. Acá lo mismo que les estaba diciendo. La eficacia va a depender del efecto máximo que puede determinar un fármaco y acá sí hablamos de una independencia de la dosis. ¿Ok? Este es independiente de la dosis y este es dependiente de dosis. Acá repito,
No hablamos de dosis. La dosis no tiene nada que ver en eficacia. Donde nos importa la dosis es acá en potencia. Acá sí es dosis, sí nos importa. Acá no importa. Lo mismo de eficacia. A ver, es el efecto máximo de un fármaco que puede generar. Ya. Acá hay dos conceptos que tienen que tener en cuenta. Mm, no, aún no. Ah, ya. Bueno, en eficacia se puede comparar más. No sé si la tabla les parece parecida. Si les parece parecida, bien por ustedes porque es la misma tabla que hablamos en agonistas. El agonista completo al final del día va a ser el que tenga una mayor eficacia, porque el agonista completo obligatoriamente tiene que ser el del 100%. En cambio, los agonistas parciales no llegan al 100%. Son más de cero, sí, pero no llegan al 100%. Es por eso que el agonista completo siempre se compara que es el agonista que tiene mayor eficacia entre todos los tipos de agonistas. ¿Ok? La potencia sí no tiene nada que ver, pero lo vamos a ver luego. Ah, y esto se los puse más como dato, porque es un concepto farmacológico que nunca lo han preguntado, la verdad, nunca lo han preguntado, pero no vaya a ser que les pregunte y luego yo me sienta culpable. ¿Sí? Acá vamos a ver el efecto farmacológico dentro de la comunidad. Uy, no se ve el esto. Ya. Efecto farmacológico dentro de una comunidad. En la comunidad hay dos formas de comparar si funciona un fármaco o no. La primera forma es comparado con un individuo en específico, que se habla de la respuesta gradual en una curva hipérbola. ¿Ok? Cuando hablamos de, o cuando vemos si el fármaco funciona o no en una sola persona, este es en una persona, vamos a usar una respuesta gradual, ¿ok? Porque acá lo que medimos principalmente es la dosis con la respuesta que va a tener el fármaco, ¿ok? O el porcentaje del efecto que tiene el fármaco en esta persona. A diferencia de la respuesta cuantal en una curva sigmoidea. Acá nos fijamos principalmente que se aplica no en una persona, se aplica en una comunidad. Y acá nuestros parámetros son igual dosis, pero en este caso es la respuesta o el porcentaje de individuos que presenta un efecto. ¿Ok? Acá hablamos del porcentaje de personas que tienen un efecto. Más que todo acá quiero que se acuerden que en la comunidad se usa la respuesta cuantal con una curva sigmoidea y acá para medir la respuesta de una sola persona se usa una respuesta gradual en una curva hipérbola. Es más que todo memoria esto, ¿sí? No se preocupen. Entendieron potencia y eficacia, ¿no? Que es lo que quiero que se aprenda más que todo porque potencia y eficacia es lo que preguntan. Creo que con el ejemplo de Pavel Sufi. Al final Pavel siempre ha sido un megamente, siempre ha sido más potente y más eficaz que yo. Pavel sí existe, ¿eh? Mi mejor amigo, el único que he tenido. ¿Dudas? Ya, siguiente, seguimos. Ya, acá está, acá vamos a hablar de comparaciones. ¿Sí? Volvemos al amarillo porque el rojo no me gusta. Comparaciones de la acción intrínseca. Acá vamos a hablar comparaciones de curvas y es por eso les dije que tenían que entender las curvas. Vamos a ver este ejemplo primero, que es el ejemplo de el libro Lippincott que les dije el día de ayer, que no creo que lo hayan leído. No les culpo, yo tampoco lo hubiera hecho, pero igual, mis ejemplos salen del Lippincott, así que para que tengan una idea más que todo. Fabiana, ¿vives? ¿No vives? ¿Estás ahí o no estás ahí? Sí, ¿Qué tal, Fabiana? ¿Cómo estás? A ver, contéstame. Ya, ahora sí solo al ojo. ¿Quién es más potente? ¿El fármaco A o el fármaco B? ya. ¿Por qué? eh, Porque empieza antes del efecto. Es exacto. Potencia hablamos que depende de qué.
D, Eh, O, dosis. S, dosis. Perfecto. Y el fármaco A, como ven acá, eh, empieza con menos dosis, a comparación del fármaco B. Ahora, ¿quién es más eficaz? ¿El fármaco A o el fármaco B? Eficaz. Son igual de eficaces. ¿No? ¿Por qué? Llegan al mismo efecto. ¿No? Llegan al mismo La efecto misma máximo. concentración. Perfecto. ¿Quién es más eficaz? ¿El fármaco B o el fármaco C? El B. El fármaco C se considera como un agonista ¿qué? Parcial. Y el B, Puro. puro. Perfecto. ¿Entendiste? ¡Qué bien! ¿Se entendió? Perfecto. No lo vamos a repetir 20 veces más. Muchas gracias por ahorrarnos la clase de hoy. Ya. O sea, esta tabla es importante, ¿sí? Esta tabla al final del día nos va a ayudar a comparar qué fármaco es más potente, qué fármaco es más eficaz, porque al final del día los fármacos siempre se comparan así, siempre se comparan en tablas. Y según que un fármaco sea más eficaz que otro, nos ayuda a determinar la terapia de que si un fármaco es mejor o si un fármaco es peor. Ahora, la tabla complicada es esta, ¿ok? Que esta creo que sí la voy a hacer yo, a menos que llame a Tristina. Pero Tristina creo que está cenando. Tristina, ¿estás? ¿O me quieres apoyar? Sí estoy. Pero estás cenando también. No estás goloseando tu cena. Ya, no importa. Tranquila, tranquila, no importa. Mira, esta tabla es distinta y te voy a explicar por qué. Esta tabla eh, nos va a hablar principalmente del uso de fármacos agonistas más los fármacos agonistas más los fármacos antagonistas. ¿Ok? Hacen los agonistas, Tristina? Apoya ¿Ya? al Apoyan a un inflamado, como que efecto. potencia. No, no Potencian sé un si es el efecto. término. Ajá. Ya, me sirve, me sirve. Potencian un efecto de una molécula que sea mayor a 1%, ¿verdad? Em, pues sí. Y No. el antagonista, claro, está bien. Y el Ok. antagonista, Ah, bloqueaba al receptor y perfecto. podía o como inhibir o disminuir el efecto. El efecto, perfecto. Quiero que veas que el fármaco, ya, la curva roja, vamos a hablar de un agonista, ¿ok? Un agonista, vamos a hablar de un agonista total. ¿Qué pasa si al agonista total tú le sumas un antagonismo competitivo? ¿Por qué crees de que la curva se desplaza hacia la derecha? ¿Tienes alguna idea? Si no tienes idea, no te preocupes porque este concepto sí es un poco más complicado. Mm, tal vez porque va a tratar de detener su efecto y como que lo va a hacer parcialmente, pero luego otra vez el agonista total va a ir con fuerzas, tal vez. Recuerda el concepto de competitivo. ¿Qué hace el competitivo? ¿Compite o no compite? O sea, sí compite con el receptor, ¿no? Para poder actuar, Ahora, pero dependía, ¿no? bajo ese concepto que compite, ¿de qué depende que gane uno o gane el otro? Mm, de quién ocupe el receptor No, depende o de cómo. qué molécula hay más. ¿Ok? Ah, ok. Si yo, eh, si doy un antagonismo competitivo, para que el fármaco funcione de la misma manera, ¿qué tengo que hacer? Si van a competir por el mismo sitio. Añadir más Añadir del... más.
Si del yo otro. añado más fármaco, hablo de aumentar qué cosa. La concentración del fármaco. La concentración del fármaco. Que la concentración del fármaco es igual a aumentar la dosis. ¿Ok? Si yo aumento la dosis, recuerda, la dosis siempre va a estar verificada en la base. Si yo aumento la dosis, hago que mi curva se desplace siempre hacia la derecha, ¿sí? Porque al final lo que afecta es la dosis, no me afecta el efecto máximo, porque lo que hacen es competir por el mismo sitio. Tú lo que tienes que hacer para que tenga el mismo efecto es aumentar siempre la dosis, ¿sí? ¿Hasta ahí claro? Ah, ok. Sí. Ya, ahora vamos a hablar del no competitivo. ¿Por qué crees que el no competitivo, mira, no mueve la curva como tal, sino más que todo acá lo que hace es disminuye el efecto? ¿Por qué crees que se hace? Floréame, ¿eh? Lo que crees. Ok, porque el no competitivo se unía de manera irreversible. Claro, Entonces, como afectaba irreversiblemente el receptor, no importa cuánto se le pueda añadir, no va a pasar nada, así que solo va a reducir la eficacia mm, máxima de bueno, del otro fármaco. perfecto. Mira, lo vamos a representar en un dibujo porque creo que con dibujos aprendemos. Pero la idea está bien, Tessina. Muy bien. La idea está bien. La idea está ahí. Como bien dijiste, el no competitivo directamente se une y nunca más se va. Creo que les hice un ejemplo igual antes. Este es el antagonista, ¿ok? El rojo es el malo. Y el verde es el bueno. El verde es el bueno. El verde es el agonista. Digamos que si el agonista se une completamente, vamos a tener un efecto obligatoriamente del 100%, ¿no? Es lo que vemos acá, el 100%. Ahora, si el antagonista, una vez que se une, nunca más se va a ir, el único efecto que va a poder producir el agonista es mediante dos receptores. O sea, ya no es del 100%, o sea, va a ser 66% el efecto máximo porque este receptor nunca, no, este color, amarillo. Este receptor nunca más va a funcionar, ¿ok? Y únicamente nos quedan dos receptores que se pueden usar. Lo peor que podría pasar es que venga otro antagonista no competitivo y ahora del 66% únicamente el efecto posible sea 33%. Es por eso como cuando ven la curva, cuando se une con un antagonista no competitivo, no es que desplaza la curva, no. Acá lo que hace es disminuye lo que es la eficacia. Así que, por favor, recuerden esto siempre. Cuando se une un agonista con un no competitivo, hablamos de disminución de eficacia. Y cuando hablamos de un agonista con la combinación de un competitivo, hablamos de una disminución de la potencia. ¿Dudas de esto? Porque estas tablas les van a preguntar. Les van a preguntar tanto en práctica como les voy a preguntar tanto en el parcial. Y yo lo puedo repetir ahorita, 20 veces si ustedes quieren, pero quiero que tener en cuenta que este concepto se sepa bien. ¿Dudas sobre esto? Potencia, dosis. Ya, listo. Esa es la parte más importante que se tiene que aprender. O sea, ya o sea, independientemente se lo aprendan ahorita o no, para su examen se lo tienen que saber, para su práctica se lo tienen que saber. ¿Sí? Por favor. Ya, ahora sí, ya para terminar. Ya con esto ya terminamos. Vamos a hablar de conceptos cortos, fáciles, para que se pueda entender y para manejar un poco más el tema como tal. Vamos a comenzar hablando de dosis efectivas 50. Aviso desde ya. Esos términos nunca los han preguntado así solos, así que no es importante que se lo sepan, pero es importante que se lo sepan para todo el curso en general, porque los suelen hablar
durante parámetros y durante estudios. En su guía van a ver muchos de estos estudios, o sea, muchos de estos conceptos. Si no manejan los conceptos para su guía, pues no van a entender, se van a perder y medio que, puede ser que les vaya mal. Que no se los deseo, pero puede ser. Yo no manifiesto nada. Ya, X, comenzamos. Dosis efectiva 50. ¿Qué me refiero a dosis efectiva 50? La dosis efectiva 50 quiere hablar principalmente que es la dosis o la concentración en la cual un fármaco produce el 50% de efecto terapéutico en cierta cantidad de personas y el 50% no tiene un efecto como tal. ¿Ok? O sea, en una población al 50% sí tiene un efecto y en el otro 50% no tiene un efecto. ¿Ok? Dosis tóxica 50. Lo mismo. La dosis tóxica 50 quiere decir que la dosis que se usa causa un efecto negativo en el 50% de la población y en el 50% de la población no tiene un efecto negativo. ¿Sí? 50% tiene un efecto tóxico y 50% no tiene un efecto tóxico. ¿Cuál es la diferencia entre dosis tóxica y dosis letal? Cuando hablamos de dosis letal, hablamos de animales, no hablamos de una población, porque si se hacen estudios letales en una población, porque al final la dosis tóxica 50 y la dosis letal 50 son parámetros que se estudian en seres vivos. No es ético hacer estudios que puedan probablemente causar la muerte de una persona. ¿Ok? Así que más que todo, tampoco es ético darlo en animales, pero bueno, al final los estudios se hacen así. Dosis letal 50 es que al 50% de los animales les causa la muerte y al 50% no les causa muerte. ¿Sí? 50% les causa la muerte, están tristes, y el 50% siguen felices. Ya. Ahora sí, vamos a hablar de lo que es principalmente, bueno, antes de dosis, no, ya vamos a hablar de dosis de carga. Dosis de carga o dosis de ataque. ¿A qué me refiero con dosis de carga o dosis de ataque? Principalmente hablamos de la dosis inicial deliberadamente alta que se da a una persona para alcanzar lo que se conoce como el mantenimiento o que el fármaco esté dentro de la ventana terapéutica. ¿Han visto esta tabla ayer con Tarazona o no? No, ayer no, la semana pasada, esta curva de AUC, área bajo la curva, ¿no? Sí, sí o sea, llegaron a ver, ya. Entonces, este margen chiquitito que está acá es el tiempo promedio en el cual el fármaco tiene que demorar hasta entrar en lo que es la concentración efectiva mínima. Para reducir todo este tiempo conocido como periodo de retraso del fármaco para tener un efecto, se le da deliberadamente una dosis de carga, que normalmente es hasta 3 veces la dosis de mantenimiento normal. Al final del día, lo que nosotros queremos es que el fármaco esté dentro de esta área, esté dentro de la concentración efectiva mínima para una reacción adversa. O sea, si pasa de esto, me va a producir una reacción adversa medicamentosa. Y si no pasa este límite de acá, pues no va a tener un efecto buscado, ¿sí? La dosis de mantenimiento obligatoriamente es que el fármaco se mantenga en este rango, ¿sí? Y la dosis de carga es para que el fármaco, una vez dado, llegue de forma más rápida a este rango, porque si no se demora mucho y no tiene el efecto tan pronunciado que yo quiero. Es la dosis de carga, ¿sí? O dosis de ataque también que se conoce. Que normalmente, bueno, el concepto es 3 veces más o 2 veces más que la dosis normal. Y normalmente se suele dar en una emergencia. Sí, en una emergencia, porque dosis de carga es raro verlo hoy en día, pero si en caso es una emergencia para tener un efecto más rápido, sí, se suele dar. Eh, ah, la dosis de mantenimiento, lo mismo que les dije, es la administración periódica, la administración constante o sostenida que se da del fármaco para que el fármaco esté dentro de concentraciones de rango normal. Cuando hablo de concentraciones de rango normal, hablo que esté dentro de esta ventana terapéutica para que produzca un efecto. ¿Sí?
Esa es dosis de mantenimiento. Ahora, vamos a hablar el índice de seguridad, índice terapéutico. Ya, el índice de seguridad. A ver, el índice de seguridad nos quiere hablar principalmente que se evalúa qué tan cerca está la dosis efectiva más alta de la dosis tóxica más baja. ¿Ok? O sea, nos habla o quiere determinar como que a qué dosis el fármaco puede producir un efecto. No, claro, a partir de qué dosis el efecto del fármaco pasa a ser un efecto malo y cuál es la cantidad de dosis máxima que puedo yo dar antes de llegar a ese efecto. Es por eso que el índice de seguridad se calcula principalmente con dosis letal 1 sobre dosis efectiva 99. ¿Sí? No suelen preguntar fórmulas, pero por si acaso no vaya a ser, les pongo la fórmula por acá. ¿Ok? Por si acaso. Ya, es el índice de seguridad. Nos quiere hablar principalmente qué tan cerca están las dosis tóxicas de las dosis efectivas. ¿Sí? El tiempo de vida media, eso lo vieron con Tarazona. El tiempo de vida media, pues quiere hablar principalmente de el tiempo necesario para que la concentración del fármaco dentro del plasma esté a un 50%. ¿Sí? Y a partir de este, este tiempo de vida media se pueden calcular varias cosas. Como vimos antes, lo de la potencia. Potencia al final se rige bajo la concentración del 50%. ¿Por qué? Porque potencia no quiere saber el efecto máximo, quiere saber la dosis necesaria y lo hace con este parámetro, 50%. ¿Sí? Pero igual. eh, un dato. Se nos habla principalmente que es necesario que el fármaco tenga 5 vidas medias para hablar de una eliminación total. ¿Ok? Para que el fármaco se elimine por completo, el fármaco tiene que pasar por 5 vidas medias. O sea, que pase de 100%, la primera vida media 50%, la segunda vida media 25%, tercera 12%, la cuarta 6% y la quinta 3%. Con 3 de porcentaje aproximadamente ya se habla de una eliminación total del fármaco. ¿Sí? Dosis de mantenimiento ya expliqué. Ya. Ventana terapéutica. La ventana terapéutica nos habla principalmente que es el rango en donde yo voy a saber cuál es el promedio de seguridad que va a tener un fármaco. En este caso la ventana terapéutica es esta, porque hablamos del rango entre lo que es bueno, no, acá abajo, entre lo que es bueno o lo mínimamente bueno y lo mínimamente malo. No podemos pasar de estos dos rangos porque les dije, si pasamos por encima, tenemos efectos adversos y si pasamos por debajo, pues no hay un efecto. ¿Sí? Esa es la ventana terapéutica. Y por último, la reacción adversa. La reacción adversa lo van a conocer como todo efecto nocivo, efecto no deseado que puede presentar un paciente en dosis, ya sea dosis altas o dosis habituales. ¿Sí? Dudas, consultas, preguntas. O vamos con las preguntas o calabaza, calabaza. Ya vamos a hacer. ¿Cuántas preguntas son? Ustedes son tres. Ya vamos a hacer tres preguntas. Ya. Alondra, ¿estás? Levanta la mano si estás o no. Una señal de vida. Por favor. Ya. Perfecto. A ver. Alondra, me vas a ayudar a hacer la 28. Dime por el chat nomás. ¿Sí? ¿Qué respuesta ves que sea la 28? Bueno, para que mientras tus compañeros no se aburran, les voy a ir explicando. En la 28 nos habla ¿de qué nos habla el antagonismo cognitivo no reversible? Reversible. Este es fácil, pues. El cognitivo reversible. Eh, ya. Acá te habla de eficacia. Ya. Ese es tu punto que tienes que ver. Eficacia. Acá te habla de es irreversible. Acá te habla de efectos bueno, que no revierte. Acá te habla de hacia la derecha. Y acá te habla de la concentración 50 no cambia. ¿Cuál crees que sea tu respuesta para un antagonismo competitivo? Competitivo, principalmente. Tienes que saber que es competitivo. ¿Qué hablamos de que
Principalmente son fármacos que dependen de la cantidad de fármaco que hay para desplazar o no a otra molécula que puede estar. Así que elige A, B, C o D o E. La que tú creas. La que tú creas. Si tienes dudas, ya. D. Claro, es la D. Y esto es relativamente simple de explicar. Eficacia, recordemos que hablemos que la eficacia se afecta principalmente con los no competitivos. ¿Sí? Porque al final la eficacia es que disminuye o aumenta lo que es la efectividad máxima. La manera irreversible, pues el competitivo no es, o sea, acá mismo te estoy diciendo, competitivo es reversible, obligatoriamente porque depende de una dosis. Así que esta no es. No se revierte, tampoco, porque acá hablamos de que sí es reversible, porque compite por el sitio de acción según la dosis que tú puedas dar. La D es la importante, porque acá te habla de un desplazamiento a la derecha. Como decimos que compite según la cantidad de fármaco que hay, o sea, según la dosis, vamos a hablar de que según la dosis, o sea, a más dosis pueda desplazar este fármaco. Pero si aumentamos dosis, también aumentamos la curva hacia la derecha. Y este parámetro nos habla principalmente de la potencia. ¿Sí? Así que acá sí, potencia sí tiene que ver. Y acá te habla de que la concentración efectiva 50 no cambia. Sí cambia si en caso se una con un agonista. Acá te habla de un antagonismo, pero acá si damos el antagonista con el agonista, pues sí va a cambiar, no es que no cambie. ¿Sí? Es un parámetro que se usa para cambiar estos dos. ¿Dudas de esta pregunta o todo claro? Ya, creo que Alondra lo explicó muy bien. Gracias, Alondra. No te preocupes por allá, por si acaso. Fabiana, Sí. ayúdame en la 35. Sí, 35. Ya. Relación de tipos de fármacos. La uno, ¿verdadero o falso? O sea, sí, ¿Sí o no? ¿Pregunta o estás dudando? sí, yo digo que sí. Ya. Segunda. El antagonismo. Claro. Ah, ¿Verdadero o falso? estoy maquineando. Ya, tú puedes, tú puedes. Dalo todo, dalo todo. Tranea, tranea. Va a poner a ver TikTok. Wait, ¿quién está? Se me fue la luz. ¿Galletita? ¿O tú puedes? Estoy lenta hoy, creo. No me acuerdo que era C50 y lo acabo de leer. Concentración efectiva 50. Ajá. ¿Recuerdas que este parámetro tiene que ver con la potencia? Ya. La potencia tiene que ver con quién? Con el efecto máximo o tiene que ver con la concentración 50. ¿La potencia qué mide? ¿Dosis o el efecto máximo que puede tener un fármaco? Eh, Dosis, creo era. Dosis, perfecto. Sí. Entonces no te mide el efecto máximo. Entonces este es descartado. Lo que te queda Mm, es que sí te mide C50. Y ahora, el competitivo, el antagonismo competitivo, te mide C50, o sea, te mide la dosis, o sea, a más dosis actúa más antagonista y a más dosis actúa más agonista, o sea, compiten según la dosis, ¿verdadero o falso? sí. Sí, perfecto. Tercera,
curva de concentración se desplaza a la derecha en presencia de un antagonismo competitivo. ¿Verdadero o falso? Sí, ¿Por qué? el efecto como que demora más en darse, digamos. O sea, o sea, sí lo Tienes que entiendo dar, yo. tienes que dar más dosis para tener el mismo efecto, ¿verdad? Ajá. Ya, perfecto. Y la Perfecto. última, el no competitivo evita que el agonista en cualquier concentración produzca el efecto modificado. ¿Qué? Produzca efecto modificando la eficacia. En Eh, cualquiera produzca un efecto ¿Verdad? modificando. Ah, claro, 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 claro. Porque nos ¿Verdadero? habla de eficacia y no competitivo. Verdadero. ¿Tu respuesta? La E. Perfecto. Un punto más para tu parcial. Lo malo, demoraste 2 minutos. Te quitaron 2 minutos en el examen. Pero está bien, no te preocupes. Es cosa de ir practicando y práctica más que todo, ¿sí? No, no te preocupes. Gracias, Fabián. 0,5 menos, no. Pero lo hice todo, es lo que importa. ¿Sí? Tranquilo. Cristina, ya para terminar y cerrar la clase de hoy. ¿Estás? Ya, sí, Dime, sí. ¿la 14 o la 34? ¿Tabla o teoría? Creo que la tabla. Ya, tabla. Mira, tú has pedido tabla. Pobre de ti. Ya, Ya, mira, la ya. tabla te habla de concentraciones, dosis. Ya, te habla de la curva que justamente vimos. Primero, memoria. La A, ¿qué tipo de agonista es? Mm, puro. Puro. B y C, Parcial y parcial. ¿Y la D? inverso. No, está en cero. No, wait. Nulo. Ay, no sé cómo se llama. Antagonista. Ay, pues sí, ¿no? Claro, porque es igual a cero, ¿ok? Claro. Si fuera Ya, inverso, ¿cómo listo. sería allí? El inverso estaría acá. Menor Claro. a cero. Estaría por acá. Sería como un, no sé, -20, pues, ¿no? No sé. Ya, pero Ok, estaría acá. ¿Entiendes? O sea, no sería acá en cero. ¿Sí? ok. Ya. Alternativa A. ¿Verdadero o falso? ¿El D es un total? No. Ya. No. Siguiente. A, B, C son totales? No. Falso. La C. ¿El A es un total? Esa parte sí. Ya. Pero luego, ¿qué te dice? Dice que tiene menor efecto máximo y pues no. Falso. Siguiente. B y C son parciales y agonista y la A es un total. Sí, sí, es así. Perfecto. Y lo hiciste en 40 segundos. Ahorramos el tiempo que nos costó la otra pregunta. Ahorramos Todo se el tiempo equilibra que en nos esta costó vida. los demás. Todo es equilibrado. El punto, Fab, sí hay chicas. remontada, sí se puede. Aquí estamos, Cristina, Exacto. yo sé dónde vives. ¡Ay! Eso sonó amenaza, pero bueno. Ahí No, verán ustedes, le ahí doy un verán ustedes. abrazo. Vamos a estudiar juntas. Lo tomaré Anden, como anden. regalo. Corazón. Ya pues, chicas. Amor, amor. Acá sí ya vamos terminando. Gracias por prestar atención y nada, dudas sobre el tema, sino ya para ir cerrando. Y ya para la clase. Ya, creo que quedó todo claro. Igual con ejemplos y con al final banqueando siempre se van a dar cuenta que las clases de fármaco al final con banqueo y con ejemplos simples se pueden entender bastante, ¿sí? Voy a terminar la clase y les voy a pasar el post